De invierno. invierno. Un mes. Un mes. Hoy es 20, Sí. o sea, un mes y un día. Sí, A exactamente. un mes del invierno y todavía tenemos temperaturas de 26 grados. Totalmente. Así que Vamos dentro a de ver. todo ha sido bastante benévolo el otoño con nosotros. Totalmente. Vamos a ver cómo sigue. Bien. Así que a cuidarse, por favor. Sí, vamos a entrar obviamente ahora en la etapa fría, sin lugar a dudas. Es normal que entremos, ya estamos a 10 días de junio, o sea que es normal que empecemos con la etapa fría. Vamos a estar atentos y a cuidarse, a resguardarse, a abrigarse, que va a ser lo principal que vamos a tener para que no nos contagiemos de ninguna enfermedad, no solo el coronavirus, sino todo el resto, ¿no? Exacto, Marcelo, muchas enfermedades respiratorias en esta época. Sí, muchas. Muy bien, comenzamos con la información y por supuesto... Un nuevo récord, Sofía. Así es. Un nuevo récord. Lamentable de personas contagiadas en las últimas 24 horas, Marcelo. Exactamente, ya pasamos las 400 personas, 400 largas. Obviamente que la gran situación se da en la ciudad de Buenos Aires, que tenía más de 200 personas contagiadas. La mitad casi de las personas contagiadas ayer es en la ciudad de Buenos Aires. Y otra gran parte, creo que eran 157 en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero ahí nomás pegadito a la capital federal. Ahí son los dos focos. En Córdoba hubo 9. 9 casos, creo, 9 ¿no? casos. Lo habíamos hablado ayer. 9 casos. Bajó considerablemente con los 20 que veníamos teniendo y el susto que veníamos teniendo, obviamente, que derivó en que Córdoba volviera a entrar en la cuarentena más dura. En otra fase, ¿no? En la más fase estricta. anterior, claro. Así es, por eso vamos a ver el informe por parte del Gobierno de la Nación, Marcelo. Así es, para contarnos cómo está el país en coronavirus. 438 son los casos confirmados en las últimas 24 horas por evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial en nuestro país. Generan una cantidad total de casos confirmados de coronavirus de 8.809. 19,5 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia en Argentina. 51% afecta a varones, 49% a mujeres. 39 años es la edad mediana que tenemos en nuestro país de afectación. El 11,4% afecta a personas menores de 19 años, el 69,7% personas entre 20 y 60 años y un 18,9% a mayores de 60 años. 31% de los casos confirmados tienen cobertura estatal exclusiva desde el punto de vista de su salud y el 69% posee como cobertura adicional una obra social o empresa de medicina prepaga. 394 los casos fallecidos totales, se suman un caso respecto al informe. En Argentina está en... Casos fallecidos totales, se suman un caso respecto al informe previo a las 19 horas, total de 10 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende a 4,46%, con una tasa de mortalidad general por coronavirus de 8,6 casos cada millón de habitantes. La edad mediana de afectación está en 75 años con respecto a las personas fallecidas, con un rango entre 27 años y 105 años. 10,7% de los casos han adquirido la enfermedad por un antecedente de viaje. El 44% con un contacto estrecho, con un caso confirmado de coronavirus y un 31,3% por transmisión comunitaria, la cual se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas en el Chaco, Ciudad Capital de Córdoba, Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti en Río Negro y la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, también encontramos transmisión comunitaria. 22 son las provincias que poseen casos confirmados en nuestro país, se mantienen sin presentar casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y 14 días sin denunciar y confirmar casos tenemos en Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. 161 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos. Se han dado de alta ya 2.933 casos, que representa un 33% de los casos confirmados, 2.835 de los cuales ya tienen el alta definitiva. Han sido descartados por análisis laboratoriales, por criterio epidemiológico en un 1,8%, 85.130 casos. La cantidad total de test que ha realizado la red de laboratorios, los 338 laboratorios de nuestro país, alcanza los 112.370 test
con 2.400 test por millón de habitantes en la Argentina. El porcentaje de positividad promedio de los test acumulados en nuestro país actualmente es de 9,43%. Esta realidad a nivel nacional se da en un contexto, según la Organización Mundial de la Salud, que nos informa que ya se han superado los 4.731.000 casos totales a nivel global. 316.000 son las personas que han fallecido. América representa el 44% de los casos confirmados en el mundo y el 39% de los casos fallecidos. El número total de casos en América es de 2.082.945 casos, con 65.134 en las últimas 24 horas, representando Estados Unidos el 71% de estos casos, Brasil el 11,5% y Argentina se mantiene en un 0,4% de la cantidad de casos totales en el continente americano. 161 son las personas que están internadas en terapia intensiva con la confirmación del diagnóstico. Casi 2.933 personas se han recuperado de la infección. Letalidad 4,46 en función de los fallecidos sobre el número de casos confirmados acumulados. En relación al diagnóstico de laboratorio, más de 330 laboratorios públicos y privados trabajando para descentralizarlo y más de justo 2.400 test por millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio en Argentina está en un leve aumento, 9,43, habíamos llegado a un mínimo de alrededor de 8% y en el día de hoy 11,7. Este porcentaje de positividad hay que claramente desagregarlo por jurisdicción y por municipio para definir a nivel local la estrategia de testeo. Es muy importante también aclarar que el testeo no se mide en eficiencia o efectividad en función de la cantidad de habitantes, sino más fundamentalmente en relación al porcentaje de positividad que nos muestra si necesitamos ampliar el testeo, sobre todo en función de la situación epidemiológica y en función de la presencia o no de casos sospechosos. El foco desde el Ministerio de Salud de la Nación, en consenso con los expertos, es focalizarnos en identificar personas sintomáticas que son las que tienen la tasa de transmisión más importante para evaluar el diagnóstico, confirmarlo, descartarlo y en caso de confirmación realizar el aislamiento y el seguimiento de sus contactos estrechos. En ese sentido, en el día de ayer tuvimos 438 casos nuevos confirmados. Esto es muy importante también aclarar que venimos compartiendo siempre que los números de un día no significan que podamos llegar a alguna conclusión. Hay que analizar día a día tendencias y hay que analizar sobre todo, fundamentalmente, qué acciones se generan en función de esos números a nivel local para poder ir monitoreando la situación. Este número se construye con la fecha de notificación y en ese contexto hay realmente muchísimas variables que impactan, por eso se necesita un tiempo más prolongado para poder definir alguna tendencia. En estos 438 casos, el 51% son de la Ciudad de Buenos Aires, el 35% son de Provincia de Buenos Aires, suman 86% de todos los casos confirmados en el día de ayer. El resto de las provincias que han confirmado casos son Chaco, Córdoba, Río Negro, Mendoza y Santiago del Estero y esto muestra nuevamente la diferencia geográfica en relación a la situación epidemiológica y la importancia que cada persona, que cada ciudadano y cada ciudadana controle, chequee y verifique cuál es la situación en el lugar donde vive, como para saber las recomendaciones y las medidas vigentes y poder seguir esas recomendaciones para trabajar en función de la situación epidemiológica del lugar donde vivimos. Otro mensaje muy importante en relación a lo que reflexionamos todos los días es que de los casos confirmados, el 18% tiene más de 60 años, mientras que de los fallecimientos confirmados por coronavirus, más del 80% tienen 60 años, sobre todo más de 70. Por lo tanto, renovamos la
recomendación, intensificamos la recomendación de extremar las precauciones, los cuidados en las personas que tienen alguna condición de riesgo, no solamente desde lo individual, sino también si convivimos con alguna persona que tiene alguna condición de riesgo, extremar las medidas de prevención cuando regresamos a casa y en lo cotidiano, en la convivencia, también tenerlo en cuenta en todo momento. Nuevo récord, 157 provincias de Buenos Aires y 200... Ahí lo teníamos acá el número, recién lo leíamos mientras recién estábamos... lo leíamos. La verdad que la gran mayoría... 224, Marcelo, en la ciudad de Buenos Aires. 224. También provincia que preocupa es Chaco, ¿no? 34 casos en las últimas 24 horas. Sí. Y en total ya llevan 625 infectados. Es la tercera provincia, exacto. ¿no? Dejó atrás a Córdoba y bueno, y Santa Fe quedó estable dentro de todo el que veíamos. Estable, Marcelo, con un total de 249 casos. Sí. Sorprende Rosario, por ejemplo, ¿no? Que no tiene tantos casos. ¿Qué bien se controló? Sí, muy bien. Y Córdoba, si no fuera por el hospital italiano, vendríamos bastante bien. Que comenzó por Saldán, ¿no? Que empezó en Saldán. Ayer veía un programa de Telefe, Cortá por Lozano, y que decía lo sorprendente de que no se hayan manejado bien los geriátricos, que sabían que era una zona de riesgo. Claro. No, que eran un foco de riesgo los geriátricos. Tal cual, tal ¿no? cual. Y porque que no sé al final, en Saldán, ¿qué pasó? ¿Quién contagió a quién? ¿Se acuerda que decían que el médico? ¿De dónde vino? O si el médico fue uno de los que los contagiados. Claro, ¿no? claro. La verdad que, bueno, Saldán terminó, el PAMI lo llevó al hospital italiano. En el hospital italiano se hizo absolutamente casi todo mal. Todo mal. Ayer leí un artículo en Carlos Paz Vivo que decía justamente que contaba los pormenores de cómo se fueron contagiando. Empezó por una persona que estaba de sereno o algo así, un mantenimiento creo que era, y se fueron contagiando y terminó en este hecatombe que terminó justamente afectando a Ito Cruz, a Villa Carlos Paz. Digo, si no fuera por eso, Carlos Paz también. También, Marcelo. Ya tendríamos uno solo. Porque una sola persona, porque están los 4 de esa familia, son 5 en total. Y uno que vino, una persona que vino de afuera, ¿se acuerda? El último que llegó de afuera. Fue una persona importado que se controló, claro, tendríamos solamente ese. Pero bueno. Es difícil lo que pasa, Marcelo. Pero bueno, a seguir cuidándonos, al llegar a casa, cuando salimos, la higiene. Tal cual, ¿no? La restricción en Córdoba es total, no vaya. Hay mucha gente que ayer y hoy también actualmente intentó ir y algunos con permiso no lo dejaron pasar. Directamente. Con permiso listo, Marcelo, atentos con eso. Hablando de